oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la niebla. ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes a manera de inmensa bóveda siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje vivo a la hora de tus crepúsculos angustiosos. En el centenario de la vorágine recordamos esta obra monumental de José Eustacio Rivera, este canto u oda profundo a la selva, un grito de denuncia social. Rivera, a través de la prosa de su héroe, Arturo Cova, nos lleva desde los idílicos amaneceres de los llanos hasta la brutalidad de la fiebre del caucho en la selva amazónica. Y la aurora surgió ante nosotros. Apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí, los patos chillones, las garzas morosas, el astro inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y la fiera. La extracción del árbol que llora se convirtió en una empresa devastadora para los indígenas huitotos, andoques, nonuyas y boras. Bajo el yugo de la Casa Arana, dirigida por Julio César Arana, La Chorrera y El Encanto en el Putumayo se convirtieron en bastiones de crueldad. La compañía se transformó en The Peruvian Amazon Company en 1907, enriqueciéndose a costa de vidas y de la selva misma. Señor Arana, voy a morir de pena. Perdone usted, este hombre que está presente vino a pedirme un extracto de lo que está debiéndole a la compañía, mas apenas le enuncié el saldo, se lanzó a romper el libro, lo trató a usted de ladrón y amenazó con apuñalarnos. En este contexto de capitalismo desenfrenado, la vorágine narra el tormento moral de Arturo Cova. Desde una historia inicialmente épica y romántica, la narrativa se adentra en un paisaje desolado de los siringueros que luchan a muerte por el caucho y la mano de obra indígena, convirtiéndolos en prisioneros de su propio hogar. La esclavitud y el terror eran moneda corriente. Aquí no siento tristeza sino desesperación. Quisiera tener con quién conspirar. Quisiera librar la batalla de las especies, morir en los cataclismos, ver invertidas las fuerzas cósmicas. Si Satán dirigiera esta rebelión. Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres. José Eustacio no escatima en mostrar la crueldad del sistema, la violencia entre los siringueros para controlar el caucho y la esclavitud de los indígenas llevaron a un etnocidio devastador. A tal punto cundía la matazón que hasta los asesinos se asesinaron. Un siglo después, La vorágine sigue siendo una obra fundamental para entender no solo la belleza y el horror de la selva, sino también la memoria de las injusticias cometidas. Como dice Arturo Cova, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Para mí leer es lo que hizo mi abuelo, imaginar. ¿Sí? Si no hay una imaginación y unas ilustraciones que yo me hago, unas representaciones de los personajes, pero mi abuelo logró hacer eso que nadie lo hacía, y era que yo podía imaginar esas historias inverosímiles que él me contaba. Muy linda La vorágine, importante leérnosla, es territorial, necesitamos que se conozca nuestra literatura de territorios, es clásica. Soy docente de Florencia Caquetá, del ente territorial Florencia, y en este momento trabajo en un colegio que reúne toda la historia del Caquetá porque tiene petroglifos que son rasgos de los pueblos originarios, se dice que antes de la colonia. Tenemos sendero, que vendría siendo la representación de nuestra flora, nuestra fauna, de todo lo que nos representa la Amazonía. La parte de la primera infraestructura es de los misioneros que hicieron parte de los procesos de educación en el Caquetá, en este caso los misioneros consolatos de Italia, y está la parte moderna. Bueno, nosotros en Florencia tenemos como un grupo de amigos en las que nos pensamos cómo aportarle al territorio. Hay un profe que nos dice que el Caquetá es el territorio de los hijos del desarraigo. Es decir, voy, consigo plata y me regreso, más o menos, pero sucede que en esa historia el Caquetá, que empieza desde, digamos, es increíble, pero empieza aquí en Bogotá la historia del Caquetá, con el Bogotazo, pues llegaron bastantes colonos al Caquetá, muchísimos colonos,
y todos llegaron con la historia como de que voy a tener esta tierra, recojo y luego me regreso. Y mueren y nunca tuvieron como un arraigo dentro de eso. Y entonces, ¿cómo contribuir al arraigo? ¿Cómo contribuir a este territorio que ha sido tan azotado por la violencia? Y desde el año pasado empezamos a hablar de la vorágine. Me pensaba cómo llevarla que no fuera como me tocó a mí, leerla y que no tenía un contexto histórico ni territorial. Yo lo primero que tengo que hacer es mostrarles imágenes, videos de la Bogotá. Y empecé como a armarme, ¿no? Es como hablar de una Alicia bogotana si mis estudiantes no han ido a Bogotá. ¿Cómo van a imaginar la Bogotá antigua? Entonces empecé a buscar archivos históricos. Fue más de mes y medio en todos estos aspectos históricos de analizar, de mostrarles fotografías de las caucherías, de videos de Bogotá. Analizábamos el vestuario, la comida, la música de Bogotá, analizábamos el Casanare, el territorio, los ríos del Casanare. Nosotros estamos en Florencia, pero es que el Caquetá está dividido en la Florencia organizada por los colonos, y esos son los 14 municipios. Los otros 2 municipios donde pasan las caucherías es Milán y Solano. La mayoría de mis estudiantes no conocen ese territorio, ¿sí? Porque también hemos invisibilizado a los pueblos indígenas del Caquetá. Entonces, era mostrarles todo eso antes de que llegaran los libros. Cuando llega el libro, ellos ya tenían un bagaje, que existía una Alicia, que existía un Arturo Cova y que existía un Narciso Barrera. Yo les digo que ellos hagan ilustraciones en su mente, ¿sí? Vayan recreando, que es su derecho. Entonces hicimos todo un andamiaje histórico y territorial. Leer, dice Graciela Montes, es adoptar la posición del lector, ¿no? Buscar indicios en esos signos que nos ofrece la literatura para construir sentidos acerca de nosotros mismos, de el mundo que despliega la obra literaria y el mundo que tenemos frente a nosotros. Y en esa medida, la maestra lo que está ofreciendo es una experiencia genuina de lo que significa ser lector, que implica asumir una postura, digamos, física, pero también una postura intelectual y una postura sensible en esa búsqueda de aquello que está por ser conocido, por ser, digamos, conquistado a través del proceso lector, eso que no está dado de antemano y eso que también puede movilizar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra capacidad de leer y entender el mundo de otras maneras. La vorágine es un libro que durante la lectura permite que podamos construir empatía con sus personajes, indignación con otros personajes, rabia en muchos casos, una rabia además muy bien fundamentada por toda la crueldad que se devela en la acción de estos colonizadores. Y entonces es una obra que interpela al lector, que genera una experiencia literaria, que no te deja impávido, que no te deja como estabas antes de empezar la obra. Y creo que los jóvenes necesitan vivir ese tipo de experiencias literarias, que uno es uno cuando empieza a leerla y es otro cuando termina y cerró el libro, y que la obra sigue trabajando en ti, en tu cabeza, en tu corazón, en tus percepciones. Eso es una experiencia literaria. ¿Cómo hago para llevar la vorágine más allá de Arturo y de Alicia? Sí, era como reflexiones que yo hacía. ¿Cómo hago para eso? ¿Qué me implicó? Pues empezar a leer la historia. Lo que más importa, pues para mí, es que los estudiantes tengan un acercamiento a su historia del Caquetá. La verdad, nunca me habían hecho una evaluación de esa manera, porque la profesora no se centra tanto en las típicas preguntas de cuál es el personaje principal, cuáles son los personajes, dónde se desarrolló la historia, sino que ella se preocupa y prioriza más los sentimientos que tengamos nosotros al leer La Vorágine. Eso es lo que a ella más le importa, y la verdad me siento muy feliz de formar parte de todo este proceso, de todo, y me gusta mucho leer La Vorágine. Léanla, por favor. Lo que queda claro en la experiencia que estamos documentando de la maestra Yané es que no hay
posibilidad de contribuir a experiencias de lectura y a la formación de nuevas generaciones de lectores y lectoras en la escuela si antes el maestro no ha cultivado esa práctica para sí mismo, si antes no se asume él, en este caso ella misma, como lectora, lectora que vive intensamente esa práctica y que tiene un vínculo sólido con la cultura escrita. Bueno, estrategias, una, pues el contar la historia, primero hacerlo parte de la historia, decirle tú haces parte de esta historia. La otra es, creo que es un potencial que tenemos hoy en día y que cuando nosotros la leímos no la teníamos, y era la parte de las imágenes y los medios audiovisuales. Entonces, claro, el mostrarles a ellos imágenes de las caucherías, pues porque hay archivos históricos, eso los sorprende mucho, ¿sí? Usar recursos audiovisuales. Y juego bastante con las ilustraciones. Leemos y vamos ilustrando. Pero la ilustración es como tú te la imaginas, por eso me llamó bastante la atención esta. No, es que yo no sé dibujar, mira que hay otras posibilidades. Y me gusta que dibujen y yo luego voy pasando y digo, él lo está imaginando. Un niño en sexto me dibujó el árbol de la siringa y le colocó un grifo, una llave. Sí, mira la potencia, es decir, él estaba pensando que era no sino colocar una manguera y salía. Salía el caucho. Salía el caucho, entonces claro, ahí es donde me evalúo y digo, no, necesito presentarle que así no es, claro, y que así no fue. ¿Ya? Entonces ese juego, y creo que también es fundamental tener el libro. El leer en el sendero, leer en el sendero tiene una potencia. Cuando vamos al sendero hacemos un pacto, vamos a dejar los celulares en el bolso, pero sin nada de distracción, nos vamos para el sendero. Y ellos cogen su libro y van en parejas. Estamos por fuera de la bulla, por fuera de las paredes, están los árboles, está el ruido del río, y hace que ellos se conecten más. Esas estrategias sirven mucho. Jugar entre lo nuestro, que era entre nuestra manera de estudiar, que era solos, que silencio, pero también tener en cuenta sus intereses. Por eso juego como con tantas vorágines para que ellos miren a ver con cuál se conectan más. En muchas ocasiones lo que sucede en la escuela es que a los niños y a los jóvenes se les lanzan los libros, se les lanzan los clásicos, y así ha sucedido con la vorágine para un ejercicio de lectura solitaria. Y ese es un error en la forma como se le presentan los libros a los niños y a los jóvenes. Tendríamos que pensar que la vorágine requiere de un acompañamiento, requiere de una mediación, de la intervención de un lector experto, de un bibliotecario, docente, mediador cultural, que te acompaña en la construcción de la comprensión lectora, que te acompaña a descubrir todos los sentidos de la obra, que te permite entrar en esa selva, no solamente en esa selva lingüística y literaria, sino en esa selva que Rivera nos está abriendo, a la que nos está invitando a entrar. Entonces casi que el mediador lo que hace es permitir que el lector no se pierda en esa selva, sino le construye caminos de comprensión para que él pueda aprovechar al máximo la lectura de la obra. Y creo que en eso lo que hemos visto con nuestra maestra mediadora que está trabajando la vorágine con sus niños es un trabajo excepcional, porque recurre a diferentes estrategias de mediación para que los niños comprendan la obra, para que los niños puedan adentrarse en sus secretos y para que puedan disfrutar al máximo la complejidad de este texto. Yo creo que uno de los retos más grandes es que no hemos logrado liberarnos de esos métodos fonéticos y fonológicos en el ciclo inicial. Entonces estamos más pendientes del sonido de la letra, de cuántas palabras o cuántas páginas se alcanzan a leer, y no la imaginación y el transitar por las emociones. Lo que hace la maestra es llamar la atención sobre algo que Felipe Munita llama reescolarizar la lectura. Reescolarizar la lectura es volver a intervenir, pero con una práctica que está guiada y motivada no por la sola verificación de que se ha leído, sino por el cultivo de una práctica creadora,
plagada de elementos imaginativos, enriquecida con distintos diálogos del texto con otros textos y con otras personas, que lo que muestran de alguna manera es que los niños han logrado afrontar una historia compleja como es La Vorágine porque han tenido un gran acompañamiento pedagógico. Y ese acompañamiento pedagógico tiene que ver, reitero, con la formación de la maestra como lectora, pero también con la formación pedagógica de esa maestra. Para mí los clásicos son fundamentales en el aula. Son fundamentales. Y La Vorágine, pues imagínate, yo estoy en un territorio donde pasó las caucherías. Para mí la importancia de leer La Vorágine es que La Vorágine es una obra latinoamericana muy enriquecedora en conocimientos de lo que pasó en las caucherías amazónicas. La Vorágine es una obra literaria de José Eustacio Rivera, sacada en 1924 y este año cumple 100 años de su lanzamiento. Y el efecto formativo de esto que ha hecho la maestra lo van a poder ver cuando ella ya en este momento ha logrado que los niños sean los que lean para otros. De manera reciente se acaba de publicar una investigación donde se dice que los jóvenes que leen 100 páginas de un libro, libros al menos de 100 páginas, llevan un curso académico completo adelante que otros jóvenes. Lo que está diciendo esta investigación es que no hay nada que pueda comparar lo que produce la lectura literaria en este caso y sostenida de obras completas, ¿no?, frente a todas las otras narrativas que existen y que se imponen en la lectura de los jóvenes. Bueno, yo pienso que cuando se forma un lector y cuando hay un lugar en esa formación para la sensibilidad y para el tránsito subjetivo de las lecturas, se forma mejor a una persona, se forma mejor a un profesional, se forma mejor a un estudiante, pero es un efecto de la formación que no podemos calcular, que se da y se manifiesta a través del tiempo, que no podemos demostrar, pero que está ahí, en la poética que habita a los sujetos y cómo esos sujetos habitan poéticamente el mundo y sus lecturas. He sido cauchero, viví entre el lodo, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca como los dioses. Soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles, también puedo hacerlo contra los hombres. Estaba en mi casa, estaba en mi biblioteca, estaba buscando una historia que contar, y cuando tomo el libro de La Vorágine, algo en mí hace como clic, y digo, que por Dios, ¿por qué no hacemos este libro en cómics? Fue un trabajo muy bello, y lo que más me llamaba la atención era el reto artístico. Poder hacer una obra en cómic, en lenguaje secuencial, como dice Will Eisner, en el arte secuencial para el país, para Colombia, para que nuevas generaciones no se pierdan de esa obra tan poderosa que es La Vorágine, que no se pierdan de esos elementos tan de lectura, tan importantes que deja la obra, sociales, históricos, artísticos, antropológicos, y que la tengan en el colegio, en la universidad, que puedan leerla en clase con los amigos. Para mí es tremendamente importante para estas nuevas generaciones, igual para los adultos, para todos, entender que la imagen se lee porque la imagen se escribe de manera compleja. Cuando un artista visual compone una imagen, tiene una gran preocupación por los personajes, por las atmósferas, por el contenido de esa imagen, por la historia que cuenta esa imagen. No es una imagen superficial, no es una imagen plana, por el contrario, es una imagen que hay que leerla en detalle. Entonces, a mí siempre me ha fascinado y siempre he tratado de explicar y decir que las imágenes son tan complejas como el texto escrito. No queda en deuda con el libro de Rivera. No le hace competencia nunca a la literatura de Rivera. Es otra propuesta, es vertir a otro lenguaje una historia tan importante para nuestro país, para Latinoamérica, yo creo que para el mundo entero, que no tiene que perderse los lectores. Como novela, como obra estética, es de una complejidad y modernidad enormes.
Lo que nos propone Rivera en el libro, en la novela, es bastante arriesgado. Es un libro de aventuras, pero también luego es una denuncia social, es un libro que incorpora imágenes. En la primera edición hay 3 fotografías, la primera vez que una novela inserta fotografías en sus páginas. Es un libro que habla sobre la historia, sobre la denuncia, que se puede leer en múltiples facetas. Leer La Vorágine, leer los clásicos, es más que encontrarnos con la continuidad de la historia, con los rompimientos de la historia, con los fragmentos de la historia, con esos personajes marginales que han quedado por fuera del discurso nacionalista. Y a mí me parece que esto para la educación, para la pedagogía es muy importante, porque nos permite poner en cuestión quiénes somos. La Vorágine, después de 100 años, quiénes somos como sociedad, quiénes somos como proyecto cultural, como proyecto económico, y me parece que es el desafío para pensar que lo que hoy somos viene de aquello que hemos sido. Hoy seguimos siendo ese país explotado, muchas veces esclavizado, en muchas regiones de Colombia y en muchos territorios que a veces en las grandes ciudades desconocemos. Leer La Vorágine es enfrentarnos a lo que somos como sociedad después de estos siglos en los que vale la pena evaluar qué es la historia colombiana. Entonces, cuando una obra está escrita y reúne todas esas capas, estamos al frente de un clásico de la literatura, un clásico que no va a perder vigencia, que por el contrario es leído de una manera que en la actualidad resulta realmente contemporáneo. No pensemos que lo clásico es algo lejano, que nos han dicho como si fuera inamovible y lo que tenemos que descubrir fuera de lo que somos. Lo clásico quizás tiene que ver con nuestra manera siempre de enfrentarnos a nuestros propios conflictos. Quizás ahí tienen razón los autores que dicen que todo lo que vivimos está en los libros clásicos. Eso está bien, pero también es cierto que todo lo que se vive en los clásicos lo vamos actualizando permanentemente. Es un vínculo entre el pasado y el presente, porque es allí donde se mueve la vida y se mueve la historia. Yo pienso que leer tiene que ver con la interpretación del mundo y la interpretación de los libros individual y colectivamente. Y también tiene que ver con un tránsito personal y subjetivo a través de esas lecturas, de sentir y pensar a través de esas lecturas. Las obras que nos tocan, que nos movilizan, que nos hacen pensar, por lo general quedan funcionando en la mente, quedan operando en la reflexión y allí la transacción se amplía como en una espiral en donde el lector gana porque está ampliando su comprensión del mundo, está ampliando su experiencia literaria, está ampliando sus experiencias con el lenguaje y en esa medida también está accediendo a una comprensión de sí y de lo otro mucho más profunda. Muchas veces la literatura pasa fundamentalmente por aquello que en la escuela veíamos como control de lectura. La lectura es algo mucho más profundo, es el encuentro de otros mundos que tienen algo de siempre fascinante, algo de asombroso, algo de descubrimiento. Eso es leer, ir más allá de nuestra propia experiencia. Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan que la salud de las palabras se enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une.